te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer. Salutación, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Escuchad, ¿eh? Hay sonidos que conectan con otros espacios temporales y un día os explicaré por qué. Y bueno, vamos a saludar a nuestro invitado que tenemos aquí en nuestros estudios de la radio, en Radio Valira, Cadena Pirenaica de Radio y Televisión. Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Ferran. Muy bien. Llevamos, hace poco hicimos una filmación de la Biblioteca de Alejandría de Andorra, el cual te agradezco que me dejaras filmar tu laberíntico museo. Que es un laberinto. Bueno, podríamos decirle en lugar de la Biblioteca Alejandría el laberinto del fauno, no, del laberinto de Charlie. Una cuestión, ¿qué crees que puedes tener? Que esto sucede, ¿no? En las casas, que a veces tienes cosas y nunca te acuerdas y a lo mejor son de 2 o 3 generaciones atrás, o cosas curiosas. ¿Qué es lo que más curioso que crees que tienes y que no recuerdas dónde está en tu tienda? Pues lo más curioso es que no me acuerdo de lo que tengo, eso es lo más curioso, ¿eh? Pero bueno, tampoco es tan curioso, porque es normal. Charlie, bueno, vamos a hablar de una de las personas que se convirtió en personaje, un ser iluminado por allí donde quiera que se movía y que solo se tenía que ser un poco perceptivo o visionario para ver que era un ser de otro mundo que caminaba por la corteza terrestre. Vamos a hablar de Jesús el Nazareno, ese desconocido personaje para muchísimas personas que podríamos decir que evolucionó el mundo de las creencias y las conductas y otras cosas más en este planeta Tierra y que desvelaremos. ¿Por dónde empezamos, Charlie? No sé, si pregúntate, bueno, ¿cómo se llamaba realmente Jesús el Nazareno? Bueno, eso hay que partir de que toda esta historia de Jesús, el Nazareno, no de Nazaret precisamente, sino el Nazareno, se escribe décadas posteriores a la historia. Por lo tanto, no existe tampoco datos oficiales ni históricos por parte del gobierno de la época de los romanos. O sea, lo tenemos que deducir. ¿Tenía otros nombres, Charlie? Sí.
Sí, Jesús, según mi estudio y mis indagaciones, porque claro, yo parto siempre, ya como hice con la historia de lo de América, del asunto de América, parto de que la historia, ¿quién la escribe? Los que ganaron siempre. Por lo tanto, hay que saber leer mucho entre líneas, leer mucho, investigar mucho, intuir mucho. Y en este aspecto, pues la de Jesús ofrece una de las historias más apasionantes quizás en estos 2000 y pico de años. Jesús el Nazareno, también conocido como Joshua, ¿no? Sí. El nombre en que fue empadronado Jesús, este niño, no fue precisamente de Jesús, fue José, el nombre que fue empadronado cuando nació. Porque según las leyes de Palestina, todos los niños que nacían tienen que llevar el nombre del padre seguido de la población donde nacían o la etnia o grupo a que pertenecían. En este caso, el personaje fue registrado como José el Nazareno. Luego hablaremos lo que significa el Nazareno. Qué interesante. También conocido como Yosuf, ¿no? Yosuf también, bueno, eso depende qué regiones. También en Joshua, también. Bueno, hay que pensar que ese nombre fue muy habitual en muchas deidades en tiempos remotos. No es aplicado exclusivamente a este personaje, sino fue utilizado muchas veces históricamente. Charlie, ¿y tú que has indagado, como decías, has investigado, en el buen sentido de la palabra, a Jesús el Nazareno, Joshua o Yosuf? Háblanos de los orígenes, por ejemplo, de sus padres, que hay mucho misterio, incluso padres, madre y hermanos. Cuéntanos, ¿qué has descubierto? Bueno, la familia de Jesús, llamémoslo ya Jesús, ¿verdad? Luego diremos por qué fue registrado como José I, ¿verdad? Bueno, ya lo hemos mencionado al principio, ¿verdad? Pero la familia de Jesús proceden todos de los esenios, del grupo de los esenios de procedencia de la logia de la Fraternidad Blanca de Egipto. Todo eso parte más o menos sobre la época del faraón Akenatón de Egipto. Los esenios se identificaban como esenios y la mayoría se dedicaban a la sanación, a la espiritualidad y humanismo. Les llamaban también nazarenos como extranjeros. O sea, la palabra decir fulanito, el nazareno, quiere decir fulanito, el extranjero. También era utilizado este nombre para especificar a los extranjeros que en aquellos momentos eran los esenios en Egipto. Es curioso porque, Charlie, al hablar de los esenios, me recuerdas a una parte de la historia en la cual había un historiador, Plinio el Viejo, conocido como Plinio el Viejo, que dijo sobre los esenios algo muy curioso, ¿no? Dijo, son un grupo sin par, extravagante y solitario, que vive bastante alejado de los vapores perjudiciales de la zona ribereña y que vive sin mujeres, sin relación alguna con el sexo femenino y sin dinero, solo en compañía de palmeras. Su número se renueva constantemente por la obra de los recién llegados, porque allí acuden muchas que están hastiados de la vida y arrastrados por los vaivenes del destino y se sienten impulsados a aceptar las costumbres de los esenios. O sea que este gran historiador, como era Plinio el Viejo, estamos hablando de principios de nuestra era, ya se quedó fascinado por esta comunidad y que tú muy bien has dicho, ¿no? Eran sanadores. No, los grupos esenios estaban organizados especialmente por varones. Tenían también mujeres, pero ¿sí? Representaban muy poco. Estaban al servicio de los varones. Además, pues hablando sobre la familia,
sobre la madre de este personaje que fue María. María, cuando estuvo embarazada, tenía aproximadamente unos 14 años y procedía también de una familia relacionada con la Fraternidad Blanca o la sinagoga en Galilea. Es confiada a un personaje que fue José, que era un viudo, carpintero, con varios hijos. Le fue confiada a él, por la Fraternidad Blanca. O sea, Charlie, permíteme. Entonces, ¿los hermanos de Jesús no eran hermanos biológicos? ¿Eran eran hermanastros? Tenemos que considerar también que actualmente también la religión católica también nos llaman a todos hermanos. O sea, es posible que también llamasen hermanos normalmente a mucha gente que no eran hermanos biológicos, eran hermanos de hermandad, podría representar también. Hace poco, no sé si lo has visto, Charlie, en mis conexiones astrales cuánticas en los campos morfísicos, vi algo muy curioso y es lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que estoy viendo lo estoy representando con mi humilde estilo pintor, lo que veo. Y he hecho un cuadro que hay un cáliz. El cáliz, la parte superior, tiene forma de vagina. Hay como un fuego que sale del cáliz, pero en realidad no es un fuego que sale, sino quizás es un fuego que entra, con unas tiras blancas, que no son tiras blancas, que son espermatozoides, pero solo un espermatozoide entra en ese cáliz. Y va muy relacionado con la fecundidad, la virginidad, el embarazo de María. ¿Tú qué sabes sobre María y, este tipo de avatar histórico? Cuéntanos. Bueno, lo de María, según yo he podido indagar y estudiar, esta chica quedó embarazada. Esta chica era semia, estaba en el Sanedrín y quedó embarazada. Yo supuestamente pronostico quizás que fue embarazada por algún motivo de algún personaje importante del Sanedrín que se precisó pues de una protección especial. Por eso le fue confiada esta chica a José, el carpintero, para su custodia, y pronosticaron también un destino que apoyara pues todo el movimiento que había entonces contra las leyes romanas. Y hablemos sobre la virginidad de María, por ejemplo. La virginidad de María, madre de Jesús, era un concepto muy habitual en todos los movimientos religiosos históricos. En el anuncio de su virginidad, con el nacimiento de muchos personajes. Así lo podemos observar como Zoroastro, como de Persia, Krishna, Buda, Lao Tse, Horus, el dios Ra, Rómulo, Reno. Todos ellos históricamente están clasificados como procedentes de madres vírgenes. O sea, era habitual esta costumbre en aquellos tiempos. Y, por ejemplo, sobre la fecha de nacimiento, se ha hablado mucho y ha corrido ríos de tinta, Charlie. ¿Qué nos podrías decir de, esa fecha, ¿no? Ese punto cero en el cual nos marca nuestra era cristiana, por ejemplo? Bueno, esto es muy difícil y complicado, ya que aquí coincide el final del calendario romano con el principio del calendario cristiano. O sea, hay que pensar que el antiguo, el Rómulo, el calendario romano Rómulo, tenía solamente 10 meses. Luego se le añadieron los dos, el noviembre y el diciembre se le añadieron. Por lógica, el nacimiento de Jesús no es aceptable que fuera en diciembre. Ahí tenemos, por ejemplo, según escrituras y dibujos, tenía que haber sido en primavera, por unos detalles muy característicos. En estas escenas se especifican gente en el campo, los animales,
circulando en transhumancias. O sea, esto no puede ser nunca en un mes de diciembre. Lo que pasa es que el 25 de diciembre también es habitual, igual como lo que hemos antes hablado de la virginidad de las madres de estos avatares. También era costumbre adjudicar el 25 de diciembre a muchos avatares y dioses creados. Qué interesante. Sería bueno, Charlie, tener... Puede ser en primavera, yo calculo en primavera, entrada en verano, que nació el niño este. Uh-huh. Decía Charlie que bueno sería tener un dispositivo para ver realmente, ¿no? Viajar en ese tiempo y bueno, explicarlo bien. Pero hay otras formas de verlo, ¿eh? Hay otras formas. Sí. Ahí lo dejo un momento, Charlie. Permíteme, es que se nos vuela el tiempo. Háblanos de los primeros años de Jesús, que parece ser que hay poca información, ¿no? Una persona tan relevante en su momento, la infancia, la adolescencia de Jesús. Háblanos. Bueno, este niño fue muy protegido por el Sanedrín, como hemos indicado primero, y destaca su inquietud el niño por los temas religiosos, porque los padres lo ingresan en la escuela del Monte del Carmelo, y donde este niño aprende la Torá y practica el hebreo, que es lo que hablaba habitualmente, con el arameo, que era el inicio de la familia. Como alumno destacado, pronto asimila otras disciplinas religiosas, frecuentando y visitando iglesias y templos de Palestina, y muy interesado por todos estos temas. Esta zona, que es curioso, Charlie, que se habla poco, ¿no? Esta zona del Carmelo, ¿no? Que está en la actual Israel, si no recuerdo mal, en el distrito de Haifa. Es una zona tranquila, es una zona poco turística, con pocas líneas de turismo, de peregrinaje, pero allí ya en su tiempo fueron personas a vivir en aquella zona. Habían ermitaños, habían peregrinos, habían incluso fueron los cruzados. Es una zona curiosa y desconocida, como decía, que también su palabra Carmelo venía a ser como tierra fértil, tierra jardín. No, y además, también en el Carmelo se guardaban muchos documentos y escritos procedentes del Antiguo Egipto, que los importaron los esenios que procedían de Egipto, llevaron muchos documentos y eran guardados precisamente en el Monte del Carmelo. En el Monte del Carmelo se dice que allí está verdaderamente escondido el cuerpo de Jesús de Nazaret, que se ha dicho también que estaba en Cachemira. Sí, yo me inclino más bien en Cachemira o sitios parecidos, uh-huh. Pero con otro nombre. Cuéntanos más cositas, no sé, ante... los años perdidos de Jesús, ¿no? Que son conocidos. ¿Hay algo que quieras destacar? Sí. Los años ausentes de Jesús en la vida pública. En la pubertad, Jesús demuestra delante de los doctores y magos del Sanedrín una capacidad inusual por su edad y un gran interés por los temas religiosos, por lo que se deciden enviarlo a Asia a ampliar sus conocimientos espirituales y estudiar las diferentes religiones mundiales, y en el que se ocupa durante casi 15 años de su vida. O sea, desde los 14 años que sale de la escuela del Carmelo hasta los 29 o 30 años aproximadamente. En estos viajes de estudios, patrocinados por la Fraternidad Blanca, le acompañan algunos doctores de la fraternidad también. Claro, yo lo pensaba, digo, bueno, no enviarás un joven adolescente a Asia a aprender, pues bueno, lo que tuvo que aprender en su formación solo, debía ir con sus mentores, ¿verdad? Exactamente, sí. Además, estuvo en la India, viajó a Lhasa, al Tíbet también,
donde residen algunos años y participa también con el Lama en diferentes actos y oraciones, al tiempo de que conoce la historia tibetana, consulta documentos importantes y estudios de concentración, contemplación, y estudia disciplinas religiosas indias, como aprende también a comunicar y hablar por parábolas. Esto lo aprende en el Tíbet. Durante la estancia en Lhasa, Jesús recibe un mensaje, una carta que se le comunica se le comunica la muerte de su padre, estando en Lhasa. Jesús, intuido de la pena de su madre María en momentos tan especiales, le redacta una nueva carta expresándole su dolor y condolencia y pronosticándole que su marido, José, estaría en manos del Señor y animándole a su madre. ¿Podría ser, Charlie, que Jesús de Nazaret, Joshua o Yosuf, esta palabra que es tan oriental, tan asiática, tan de la India, del Tíbet, como es la palabra meditar, ¿no? Esta oración, podríamos decir, profunda, ese silencio que te envuelve la mente, que te aquieta el corazón en soledad, fueron, aprendizajes que hizo allí y después los trajo hacia el momento más decisivo de su vida? ¿Podría ser? Podría ser, sí. Y después, hay su formación, su aprendizaje, y aparece, ¿no? A los 29, 30 años hay una aparición pública. Sí, en esto último que hemos hablado, quiero hacer mención a que parece ser existe una carta o documento en el que le da a Jesús, mejor dicho, José, o sea, Jesús, el mensajero que le notifica la muerte de su padre, le escribe una nota para que se lo mande a su madre, que es la que hemos mencionado anteriormente. Y esa nota, al final, la firma con el nombre de José, tu hijo. Qué interesante. O sea que Jesús parece ser se le nombra mucho después. Nos quedan 2 minutos de entrevista prácticamente. Vamos a estirar el tiempo hasta donde podamos. Háblanos de la aparición ya pública como un hombre profeta, como un predicador con un proyecto muy concreto. Bueno, un proyecto que en aquel tiempo había una convulsión muy fuerte entre etnias y diferentes sectores de los judíos, los ortodoxos, otros con diferentes pareceres, y Jesús con sus discursos pues no complacían a algunos de los sectores, lo que provocó pues toda aquella revuelta en contra de él, y en el que la historia pues ya nos conduce y nos ha relatado, no bien cierta, pero muy aproximada. Y después, durante sus viajes, compartir conocimiento, predicando con sus apóstoles ya establecidos, ¿se movió por tierras hebreas solo? No, por toda Asia. Estuvo en Alejandría, viaja a Persépolis, en Persia, que por cierto, en Persípolis, fue la residencia de los magos, que la historia, que no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, sino se llamaban Or, Lun y Mer. Y eran procedentes de Persépolis, precisamente, donde él viaja. En Persépolis, precisamente, él aprende técnicas terapéuticas, aprende astrología, astronomía y otras disciplinas, visitando todos los templos también. De Persépolis se traslada a Babilonia, donde visita todos los lugares sagrados y conoce la verdadera historia del pueblo judío y sus luchas de convivencia con los babilonios. A los últimos años de estudios, preparado para su ministerio, aún visita finalmente Grecia, donde tiene la gran oportunidad de intercambiar filosofías y pensamientos con los grandes personajes de la época de Grecia. Finalmente, regresa a Palestina para ingresar oficialmente, que es donde le adjudican el nombre de Jesús, a la Fraternidad Blanca,
como un gran maestro y dirigente religioso y político, y con la finalidad de dirigir al pueblo judío y conseguir las promesas históricas de las nuevas tierras de Israel. Es curioso que, de alguna manera, el que lo condena no es Pilatos, pero sí es el que lo ejecuta. Bueno, y viene la frase de Charlie de yo me lavo las manos. Hay una carta de Poncio Pilatos al emperador romano, al César, en aquellos momentos estaba Tiberio, diciendo que el crucificado era piadoso y austero, legado de la verdad y un justo inmune de toda culpa. Es curioso que el prefecto echa la culpa de su muerte a los judíos, ¿no? Cuyas instigaciones seguí, según Poncio Pilatos, de mal grado y por temor, tal como se excusa apuntando pues a la confabulación de todos los escribas, jefes y ancianos. Es curioso, ¿no? Bueno, llegado a este punto... Nunca estuvo de acuerdo en crucificarlo, nunca. Bueno, él confiaba que el pueblo lo absolvería, levantaría el dedo de vida y condenarían a muerte, a la crucifixión a Barrabás. Y fue absolutamente todo lo contrario. Lo que pasó en esa plaza fue realmente misterioso. Charlie, se nos ha ido el tiempo. Te agradezco de corazón de que hayas venido a hablar de Jesús. Hay otras claves. Me gustaría un día que también nos hablaras, de José de Arimatea, ¿no? Un personaje clave. Es clave. ¿Te parece clave en toda la historia. ¿Te parece que hagamos una segunda parte de José de Arimatea? José de Arimatea es la pieza clave de toda esa historia. Sin él no hubiera existido esto. Pues ahí lo agendamos, Charlie. Como siempre, muchísimas gracias. Un placer, un honor que un hombre que sigue trabajando, que sigue investigando, con un octogenario y bien avanzado, nos das un refresco de salud, de innovación, de perseverancia que nosotros valoramos mucho y creo que hablo en nombre de los 75.000 seguidores del programa. Repito, muchísimas gracias, Charlie. Gracias a ti. Y amigos y amigas, como siempre, os dejamos con esa buena onda de Jesús de Nazaret, Joshua, Joseph. En este programa tengo que decir que no es un tratado de historia, sino una reflexión de una buena persona como es Charlie, que nos ha explicado sobre acontecimientos sin testigos oculares, aquí presentes, pero sí que ha llegado información y con un sentido del análisis, común, práctico, analítico, de lecturas bíblicas. Por encima de todo, sacad vuestras propias conclusiones. Te propongo un camino que recorrer juntos, un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki, un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó, donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer.